Vamos a hablar de la oración y del análisis sintáctico de la oración. Cuando hablamos de análisis sintáctico nos estamos refiriendo al estudio de la estructura de la oración. Y justamente como dije hace un momento, la oración es una estructura lógica que tiene una serie de componentes y esos componentes se ordenan en función de la función que cumple la palabra. La palabra y ese conjunto de palabras para expresar algo, para comunicarse. Es muy importante saber análisis sintáctico y conocer la estructura de la oración, porque eso le da coherencia y orden al enunciado. Puede ser un enunciado oral o escrito también. Saber sintaxis me permite mantener un orden lógico y saber cómo expresarme, cómo decir las cosas correctamente para que el otro me entienda. Así que es interesante conocer cómo organizar. En un tipo de discurso ficcional, por ejemplo en literatura, donde hay juegos, ¿no? Es un discurso tipo lúdico, artístico, yo puedo cambiar ese orden. Pero para cambiar ese orden y jugar con las palabras o con las estructuras, primero tengo que conocerlas bien. Vamos a empezar por la estructura sintáctica de la oración bimembre. En este caso vamos a hablar de la oración bimembre. Hay dos clases de oraciones, una es la unimembre y otra la bimembre. Bimembre, como lo indica su prefijo bi, significa que tiene dos miembros. En este caso sujeto y predicado. El sujeto y el predicado son dos funciones sintácticas interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede estar uno sin el otro. Si la oración es bimembre, tiene que tener sujeto y predicado. Aunque el sujeto sea tácito, que no esté escrito, sí está sobreentendido. No es necesario ponerlo, por eso es tácito. Se sabe que está ahí. Pero la oración bimembre, por su naturaleza, exige dos miembros. Esa relación de interdependencia se reconoce fácilmente por la concordancia. Tiene que existir concordancia entre el sujeto y el predicado. Y eso se manifiesta por la variación de la persona o el número. Femenino o masculino, singular o plural el número. El sujeto. El sujeto es la parte de la oración bimembre respecto de la cual se dice o predica algo. ¿Sí? Cuando decimos se dice o predica algo, quiere decir que es la acción que realiza ese sujeto o puede ser también la acción que recibe ese sujeto o que sufre ese sujeto. Para eso vamos a ver que hay determinados verbos que más adelante vamos a diferenciar. Desde el punto de vista morfológico de la forma de las palabras, de la estructura de las palabras y sintáctico del orden que ocupan dentro de esa estructura que se llama oración, se reconoce porque dirige la concordancia, es decir, que determina la persona y el número del núcleo del predicado. Uno cuando identifica el núcleo del sujeto, ese núcleo va a determinar persona y número. Y siempre va a representar una persona gramatical. Puede estar representado por un nombre propio, puede ser un objeto, puede estar representado por un pronombre personal que reemplace el nombre propio, pero siempre está presente, o por lo menos sobreentendido, y determina género y número. Esto es muy importante, por eso después hablamos de reglas, normas de concordancia, ¿sí? Que muchas veces se corrige en la estructura oracional, ¿sí? Tienen que coincidir el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado, siempre. Pero ¿cuál es el núcleo del sujeto? Tiene que ser siempre un sustantivo
o un pronombre que reemplace a ese núcleo del sujeto. Siempre voy a tener un núcleo y ese núcleo, si es necesario, puede estar acompañado de modificadores que van a tener siempre una función adjetiva. ¿Por qué? Porque su existencia depende de la información que deben agregar, que es necesaria para ese núcleo sujeto. Acá tenemos dos ejemplos. Los jóvenes estudian español. Tenemos un sujeto, los jóvenes, se puede identificar fácilmente el núcleo, que es jóvenes, masculino plural. Y fíjense que los, que es el modificador directo, está en concordancia con ese núcleo del sujeto, masculino plural, siempre. Lo que hacen los artículos o los pronombres es reafirmar el género y el número, ¿sí? Y determinarlo en cierta medida. La otra oración es similar, solamente que no tenemos detallado cuál es el núcleo sujeto, sino que está reemplazado por un pronombre personal, ellos, pero cumple la misma función, sigue siendo masculino plural, no reemplaza toda una estructura de núcleo y modificador. Para especificar en cuanto a sujeto, vamos a decir que hay determinados modificadores. Tenemos de conexión directa, quiere decir esto que no tiene una preposición de por medio que indique qué tipo de relación existe entre uno y el otro. Y dentro de estos tenemos el modificador directo y la aposición. Y los de conexión indirecta, que son los que necesitan un conector, que es el modificador indirecto, y la construcción comparativa. El modificador directo. El modificador directo es el más usual, es de conexión directa. Vemos el ejemplo, dice: la estatua gigante estaba expuesta en el Museo del Universo. En el sujeto, vamos a ver que tenemos la estatua gigante, un sustantivo que va a ser el núcleo, que es estatua, su modificador directo, el artículo que me indica género y número, femenino singular, y un adjetivo gigante, que también es modificador directo porque no hay ningún conector en el medio entre estatua y gigante que me indique qué tipo de relación existe entre los dos. Ese adjetivo me indica las características de la estatua, que es una estatua de gran tamaño, gigante. Esa información es necesaria, por eso se pone en la oración. Una de las cosas que aporta claridad en la expresión escrita y oral es la simpleza de la oración. Cuando uno tiene que redactar un texto y no tiene demasiada experiencia, lo aconsejable en un principio es escribir oraciones cortas, donde se vea bien clara la estructura. Después, una vez que maneja bien estas normas, uno va a ir creciendo en su estilo de redacción y va a poder agregar modificadores un poco más complejos, pero básicamente la estructura siempre va a ser la misma. Es como el sistema de las estructuras en castellano son como cajas chinas, ¿no? Una dentro de la otra, pero la estructura sigue siendo siempre la misma. Por eso es muy importante, en los ejemplos que vemos acá, ponemos estructuras muy simples, como para que se interioricen de cómo debe ser. Y en función de eso, amplificarla a futuro. Otro ejemplo que tenemos ahí: mi nombre es Guido. Tenemos un sujeto, mi nombre, sustantivo núcleo nombre, y mi, que es un posesivo, modificador directo. Indica posesión. Y el último dice: ese museo está en Pilar. Y tenemos un sujeto también simple, tenemos núcleo museo y un pronombre demostrativo, ese.
En otro video ya hemos visto el tema de los pronombres demostrativos que indican distancia y que pueden reemplazar a un sustantivo también. En este caso está funcionando como adjetivo. Otro modificador es la posición. Raúl, el médico, comprendía la situación. La posición es un modificador que es casi, está subordinado, sí, pero que es casi paralelo, porque lo que hace la posición es reproducir de otra manera, con otras palabras, el núcleo del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, para designar a la persona que comprendía la situación, puedo decir Raúl o puedo decir el médico. El médico comprendía la situación. Esas son las maneras de reconocer la posición. En vez de decir el núcleo del sujeto, lo puedo reemplazar por la posición y se entiende igual la oración. Pero a su vez, fíjense que, aunque está en la misma categoría y aunque dice lo mismo con otras palabras, cumple la función de un modificador directo porque me está dando datos nuevos sobre Raúl. Me está diciendo que es médico. Por eso lo ponemos dentro de los modificadores. Y lo ponemos como modificador directo porque no tiene un enlace, un conector entre esta palabra y la otra. Otra de las cosas fáciles para reconocer una posición es porque siempre va entre comas. El modificador indirecto, y acá pasamos a los modificadores que requieren una conexión con esas clases de palabras que cumplen justamente esa función, como pueden ser las preposiciones. Y tenemos un ejemplo: los datos sobre la vacuna fueron útiles para su estudio. Es una estructura un poco más compleja, porque tenemos un núcleo, que es datos, un modificador directo, casi siempre está, es el artículo, que fíjese que me indica el género y el número, y después una estructura, que es el modificador indirecto, que es recursiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la vamos a seguir analizando. Repito, el modificador indirecto sobre la vacuna. Tenemos un subordinante, que está designado con una S, que es sobre, y después de ese subordinante vamos a tener un término, que es todo lo que sigue después de ese conector. Le puse término a la vacuna. Una vez que marco el término, va a empezar esa estructura recursiva, así que voy a empezar todo el análisis de vuelta. Voy a requerir de un núcleo, que va a ser la palabra de categoría gramatical más importante, en este caso es el sustantivo, que es vacuna. En el ejemplo acá no está puesto, pero ustedes lo podrían agregar. Núcleo, vacuna, y un modificador directo que es la. Es como si tuvieras, como les decía recién, cajas chinas, una cajita dentro de la otra. Y siempre la estructura es la misma, aunque sea la estructura general un poco más compleja. Entonces tenemos siempre, cuando tenemos un modificador que es indirecto, vamos a tener un subordinante y una estructura después de ese subordinante. La construcción comparativa es también de conexión indirecta. En este caso está conectado por un nexo coordinante comparativo, que es como la infección, como un fantasma dormido, esperaba silenciosa. Acá tenemos un discurso figurado, ¿no? Porque está personificada la palabra infección. Básicamente la función de la comparación es comparar una cosa con la otra, poner una al lado de la otra y decir cuáles son las características similares que tienen. ¿Por qué? Para entender mejor cómo es. Si pongo otra cosa como ejemplo, la comparo y bueno, tiene esta característica que es como esta otra, para que se comprenda mejor. Entonces dice, el núcleo en esta estructura, en este sujeto, es la infección, que es la que está esperando, en silencio, ¿sí? Un modificador directora, la, y una construcción comparativa, que la reconozco por el nexo comparativo, que es un nexo subordinante en este caso, pero que compara las dos cosas, ¿sí?
a un mismo nivel, ¿sí? Aunque agregue información también. Nexo coordinante, comparativo, perdón, y después un término. Y ahí tenemos otra vez la estructura, ¿sí? Un fantasma dormido. El núcleo va a ser fantasma, un modificador directo y dormido modificador directo de fantasma. No olvidarse nunca del término. Ahora vamos a pasar a la otra parte de la oración mimeme, que es el predicado. ¿Sí? Pusimos el predicado verbal porque el núcleo justamente de esa construcción es un verbo. El verbo lo que hace es representar la acción que realiza ese sujeto. El sujeto puede tener varios núcleos, entonces va a ser un sujeto compuesto. Bueno, el predicado también, ¿sí? Puede tener un solo núcleo, una sola acción, o puede tener más de uno. O sea, cuando tiene dos es compuesto. Acá tenemos unos ejemplos. Dice, mi hijo y su primo se pelean continuamente. ¿Sí? El verbo pelean. Predicado verbal simple, o una sola acción. El jinete saltó, tomó las riendas de la montura y trepó con una sola pierna. Tenemos varios núcleos verbales, por eso el predicado es verbal compuesto. Saltó, tomó y trepó. Así como el núcleo del sujeto tiene sus modificadores que agregan información que es necesaria, bueno, el verbo también tiene sus modificadores. Tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, que va a ser similar al modificador directo y modificador indirecto, así que tiene el indirecto un conector que indica el tipo de relación, complemento agente cuando el verbo está en voz pasiva, circunstancial y predicativo. El objeto directo. El objeto directo aparece en la oración cuando tenemos palabras, verbos transitivos. Transitivos. ¿Cuáles son los verbos transitivos? Los verbos transitivos son aquellos que indican que la acción se ejerce o recae sobre una determinada persona o cosa. Y yo digo, por ejemplo, el verbo golpear es un verbo transitivo. Golpea la madera. La madera es la que sufre la acción. Es decir, que la acción de golpear siempre se va a ejercer sobre alguien o sobre algo. Hay verbos que son intransitivos. Cuando aparece el verbo intransitivo, como ser, por ejemplo, es un verbo intransitivo, nunca va a requerir de un objeto directo. Así que ojo con eso. La novia de Luis admira a Pablo Neruda. El verbo admirar es claramente transitivo porque siempre hay una persona a la que se admira. En este caso, la que admira es la novia y a quien admira es a Pablo Neruda. Por lo tanto, Pablo Neruda va a ser el objeto directo, es decir, que es admirado. Tenemos un subordinante que es a, que puede aparecer con personas. Si fuera un objeto, yo diría, por ejemplo, como decíamos recién, golpeó la madera, ¿sí? Por decir a. En el caso de persona va con a. Lo puedo reconocer si reemplazo por lo, en la vida de Luis, lo admira. ¿Sí? Ese es como lo tenemos puesto un poco más abajo en la pantalla. Complemento agente. Complemento agente con verbos en voz pasiva. En este caso el ejemplo es fue derrotado. Y tenemos un nexo subordinante por y un término. Y lo mismo que veíamos en las estructuras de conexión indirecta, tenemos un término y dentro del término otra vez la misma estructura, núcleo y modificador.
Objeto indirecto. El objeto indirecto suele aparecer con objeto directo. Una oración de tipo modelo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el taxista contó la aventura al pasajero. Verbo transitivo, la cosa que se cuenta va a ser el objeto directo, y aquel que se beneficia o daña con la acción que se ejerce sobre el objeto directo o que soporte el objeto directo va a ser el objeto indirecto. Se puede reemplazar por le, a veces si hay dudas para reconocerlo. Le contó la aventura. Objeto indirecto, al pasajero suele estar encabezado por a, es a más término, y ya sabemos cómo lo tenemos que analizar por dentro. Circunstanciales. No vamos a consignar cuántos tipos de circunstanciales hay. Hay muchísimos. Tantas circunstancias en las cuales se desarrolla el verbo como pueden existir, ¿sí? Lo que hace es ubicarnos, por ejemplo, en tiempo, en espacio, en modo. A veces cuando aparece la negación, cuando aparece el no, por ejemplo. Y ahí tenemos un ejemplo. Esto me pasó en mis años de juventud. En mis años de juventud estoy ubicando el hecho de lo que pasó en un determinado momento histórico, por eso es circunstancial de tiempo. Nexo subordinante en y término mis años de juventud. Fíjense cómo es un poco más compleja esta estructura. Por dentro del término tenemos que analizar y vamos a poner núcleo años, mis modificador directo, de juventud, modificador indirecto, dentro de ese modificador indirecto un subordinante, otro término y dentro de ese término un núcleo. Acá pusimos en el ejemplo simplificado el análisis, no pusimos todo. Pero si uno analiza, lo tiene que hacer y eso sirve más que nada para pensar las estructuras, saber cómo son, aprenderlas y después redactar mejor. Básicamente es esa la función, porque al aprender las estructuras uno automáticamente lo hace sin pensar cuando escribe. Entonces esas oraciones largas, en donde esos párrafos donde hay tan pocos puntos, a veces entorpecen la comprensión lectora. Y un ejemplo más, tenemos un complemento circunstancial de modo, salir rápidamente. ¿De qué modo salió? Podría haber salido lentamente, salió rápidamente. Y el último, que es el predicativo es un poco más complejo. No voy a hablar de los distintos tipos de predicativos que hay. La única aclaración básica que voy a hacer es que el predicativo tiene doble función. ¿Por qué? Porque modifica al verbo, en este caso me dice cómo queda, y modifica también al mismo tiempo al sujeto. El sujeto tácito. Yo quedé desamparado. Me está diciendo, fíjense que modifica a ese yo. Le dice de qué forma quedó. Puedo decir desamparado y es como un adjetivo que modifica al sujeto. Pero también modifica al mismo tiempo al verbo. Ojo con el predicativo. Bueno, estas son las estructuras básicas de la oración bimembre que es importante describir para aclarar algunas cosas en función más que nada de la redacción y del reconocimiento de las estructuras oracionales.